particularmente en Colombia, podemos observar que la mayor parte de la ganadería es extensiva. Tenemos alrededor de 40 millones de hectáreas de producción ganadera, donde la vocación del uso del suelo es de tan solo 20 millones de hectáreas. Las épocas de sequía fuerte reducen la producción de forraje y los animales sobrepastorean, no solamente están degradando el suelo, sino también están degradando las pasturas. Y estos sistemas de pastoreo extensivos, definitivamente, como tú lo mencionas, generan unas dietas que tienen altos contenidos de lignina y que a nivel ruminal van a generar mayor cantidad de metano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Carnecast. Mi nombre es Guillermo Mattioli, o Coco Mattioli simplemente. Y en este caso en particular tenemos el enorme privilegio de charlar con un colega, con el doctor Alexander Navas Panadero, que es un especialista en un tema que creo en particular nos puede ayudar un montón. Me parece que siempre tuvimos el desafío de sostener sistemas productivos, pero ahora nos recae el compromiso de que esos sistemas sean sustentables y a su vez, para hacerlos sustentables y hacerlos productivos, tenemos que aprender, Alexander, creo, a convivir con algunos cambios que se nos vienen, que son bien desafiantes, como capaz que para poner en el centro de la charla el cambio climático, ¿verdad? Así que, bueno, mi estimado Alexander Navas Panadero, desde ya, mil gracias por estar acá, mil gracias por darnos la oportunidad de hablar con vos sobre este tema que sabemos que manejás perfectamente. Bienvenido. Muchas gracias, Guillermo. Muy amable. Con respecto, para empezar a charlar un poquito y a ordenarnos, ¿cómo, digamos, como especialista, como colega, cómo ves, como docente, ¿no? ¿Cómo te enfrentás al cambio climático? ¿Cómo lo interpretás? ¿Y cuáles crees que son las herramientas que tenemos para sostener el sistema productivo en un desafío tan grave? Bueno, Guillermo, digamos que es importante mencionar varios aspectos. En el caso de los sistemas de producción de rumiantes, en este caso de la ganadería de carne, es una actividad a la cual se le menciona o se le atribuye un efecto bastante negativo con relación a las emisiones de gases que generan el calentamiento global y que también va a llevar a lo que es el cambio climático. En ese orden de ideas es muy importante también que podamos reconocer que la producción de carne y en general la producción de alimentos de origen animal es muy importante para una población que es creciente y que demanda alimentos de alta calidad. El problema no es o no son los animales, el problema son los modelos de producción. En ese orden de ideas tenemos un modelo de producción que podemos denominar que es convencional y este modelo de producción pues evidentemente ha generado impactos negativos desde lo social, lo económico y lo ambiental. Y hay unas nuevas formas de producción donde no solamente se benefician los productores, se mejora el bienestar animal, se recuperan ecosistemas estratégicos, sino que también estos modelos de producción contribuyen a reducir el impacto básicamente ambiental de este tipo de actividades económicas, pero también ayudan estos nuevos modelos de producción a generar servicios ecosistémicos que nos permitirían establecer o diseñar sistemas sostenibles de producción. Exacto, porque un poco el desafío, digamos, original que te presentaba al principio era, bueno, un poco como a mí me toca ser profe de fisiología aquí en Argentina y a veces tratamos de explicar un poquito cuando a su vez soy nutricionista, un poco de eso vivo y tratamos de ver todo esto de, bueno, cómo nos estamos adaptando a este cambio que hacen los animales ante condiciones climáticas extremas y la verdad que nos toca eso, ¿no? Es decir, bueno, pero además sos un poco responsable de eso y ahí es donde digo, pucha, bueno, no es el bovino el malo de la película, me parece, hay muchas cuestiones para afectar y además a veces cuando estoy en la mitad de una discusión, en mi caso se da mucho con mis propios alumnos, ¿no? Que me reclaman mi condición de asesor de sistemas productivos
Yo le digo, mira, me parece que el animal que más contamina es el que, o el sistema que más contamina es el que no es eficiente. O sea, tener animales que no producen. Pero a veces me cuesta mucho tranquilizar un poco como es sobre todo a los más jóvenes y explicarles qué importancia tiene el bovino en esto del calentamiento global y digamos, qué rol tiene, no esconderlo, presentarlo, pero presentarlo de una manera justa y ver qué modelos tenemos para minimizarlo, ¿no? Porque sacar no lo vamos a sacar, claramente. Sí, digamos que los modelos que llamamos convencionales o que se basan en la revolución verde para el caso de la América tropical, seguramente podríamos decir que podríamos generalizar un poco a lo que es América Latina, son modelos ganaderos que son extensivos. Para el caso de los ecosistemas tropicales, eh, particularmente en Colombia, podemos observar que la mayor parte de la ganadería es extensiva. Tenemos alrededor de 40 millones de hectáreas de producción ganadera, donde la vocación del uso del suelo es de tan solo 20 millones de hectáreas. Quiere decir que estamos haciendo la actividad ganadera en áreas o en suelos que no tienen la vocación, y esas actividades están deteriorando el suelo, están generando pérdida de suelos, pérdida de ecosistemas estratégicos, pero también las condiciones climáticas que se presentan en el trópico, donde no tenemos estaciones, sino tenemos épocas de sequía y épocas de lluvia, hace que en algunos ecosistemas hayan épocas críticas. Por ejemplo, las épocas de sequía fuerte reducen la producción de forraje, los animales sobrepastorean, no solamente están degradando el suelo, sino también están degradando las pasturas. Y estos sistemas de pastoreo extensivos, pues, pues definitivamente, como tú lo mencionas, generan unas dietas que tienen altos contenidos de lignina y que a nivel ruminal van a generar mayor cantidad de metano. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros empezar a analizar los sistemas y a mirar en qué puntos debemos intervenir para poder verdaderamente hacer una ganadería que sea eficiente. Otra actividad que es muy común en el mundo en términos ganaderos es que una vez está terminando la sequía y empiezan las primeras lluvias, es muy común que utilicemos la quema como una forma de manejo de los arbences que quedan en el suelo, y estas quemas generan grandes cantidades de CO2, que también son gases con efecto invernadero. Entonces sí hay muchas actividades que deberíamos repensar y cambiar. Uno, pues para tener impactos positivos sobre el ambiente, pero de igual forma para que los sistemas productivos sean rentables. Claro. En términos generales, cuando te toca actuar como asesor, eh, ¿qué opciones tenés entonces de las que nombrabas eh, como para indicar hacer y bajar un poquito todas estas consecuencias? En particular, ¿cuáles te parecen son las mejores herramientas, Alexander? Bueno, como mencionaba, hay un modelo que es hegemónico en el mundo, que es el modelo de revolución verde, donde se utilizan grandes cantidades de fertilizantes sintéticos o en general agroquímicos. Y pues este modelo indico o recalco que pueden generar problemas en el suelo, en las aguas, y también gran parte de los fertilizantes que utilizamos se pueden volatilizar y se pueden convertir en óxido nitroso, que tiene 300 veces mayor poder de forzamiento calórico en la atmósfera que el CO2. Eh, entonces, ante estos modelos que también reducen la rentabilidad de los productores de carne, pues hay alternativas básicamente que se trabajan con la naturaleza. La idea en general es tratar de imitar lo que pasa en los ecosistemas naturales, donde normalmente si uno analiza un bosque o analiza los diferentes ecosistemas naturales, hay una homeostasis, ¿cierto? Hay un equilibrio entre los diferentes componentes. Entonces aparece la agroecología, ¿cierto?, como una ciencia que es distante o es opuesta totalmente al modelo convencional. Y en la agroecología, pues se utilizan diferentes elementos de la naturaleza para diseñar sistemas que permitan el ciclaje de nutrientes o el reciclaje de nutrientes de una manera natural. La agroecología es una ciencia que se nutre básicamente de conocimiento científico de diferentes áreas, no solamente agropecuarias, de la sociología, agronomía, ciencia animal, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y ese conocimiento científico se une con el conocimiento local o ancestral de los productores en busca de alternativas, digamos, de solución locales a los problemas, en este caso, de los sistemas ganaderos. Entonces, la agroecología podemos decir que es una ciencia que tiene un enfoque productivo, amigable con la naturaleza, pero también
pero que es sensible socialmente. Porque los sistemas de producción y la sostenibilidad no solamente se dan al interior de las fincas o de los predios, sino que los predios y sus dueños están en constante relación con el entorno, los mercados, ¿cierto? Las políticas públicas, etcétera, etcétera. Entonces la agroecología busca un poco entender estas dinámicas. Eh, un elemento que es importante dentro de la agroecología es que se incrementa la biodiversidad. El modelo de revolución verde normalmente trabaja con monocultivos. Entonces, yo tengo un monocultivo de braquiaria o de ineas o de pasto estrella o de vallicas o lolin. Y lo que busca la agroecología es tener unos cultivos polifíticos, unas praderas polifíticas, donde tengamos diferentes especies, en este caso herbáceas, gramíneas, leguminosas, otras especies, pero también donde tengamos otro tipo de diversidad, que sería la diversidad estructural. La idea es manejar diferentes estratos, un estrato bajo o herbáceo que sea la pradera, la pastura, un estrato medio que sean arbustos y estratos superiores que sean árboles. Entonces allí, dentro de las diferentes prácticas agroecológicas, porque hay varias prácticas agroecológicas que nos permiten en sistemas ganaderos generar resiliencia a las condiciones climáticas, pues aparecen los sistemas silvopastoriles, que son aquellos que incorporan el componente leñoso perenne, árboles, arbustos o palmas, a los sistemas de producción animal, en este caso a los sistemas ganaderos. Es importante mencionar que los sistemas silvopastoriles deben tener un manejo integral. No solamente es sembrar árboles dentro de las fincas, sino entender que nuestras fincas ganaderas son empresas y hay que manejar unos pilares de la producción. La nutrición, como tú lo mencionabas, la sanidad, ¿cierto? La genética y la administración. Entonces, cuando queremos que verdaderamente estos sistemas agroecológicos impacten positivamente nuestros predios, pues es importante tener un manejo holístico, y por eso hablamos de que la agroecología se nutre de diferentes ciencias. En Best Partners Academy by ADM, reunimos la experiencia del campo, la innovación y la capacitación continua para que tomes decisiones más seguras y efectivas. Capacítate a tu ritmo, desde donde estés, y lleva tu producción al siguiente nivel. Claro, ahora yo creo que lo presentás de manera muy clara. Ahora no lo veo como algo sencillo, ¿no? Me imagino que todo lo que estás planteando, si bien es ni más ni menos que cuidar un poco el futuro del campo y el futuro de, en este caso, Colombia o cualquier lugar que podamos ayudar a sostener o a recuperar, ¿no? La Revolución Verde ha generado, para quien lo entiende desde el punto de vista positivo, una altísima producción. Para aquellos amantes de la ecología, una verdadera devastación a veces, ¿no? O sea, uno ve esos campos tan parejitos, todos sembrados, y sabe que en el fondo, bueno, hay un tratamiento brutal de muchísimas especies, la generación de monocultivo, la extracción muy selectiva. El monocultivo hace lo que puede, se repite la especie que comete el mismo error y tiene la misma virtud, y ese error a veces drena los suelos, bueno, insecticidas, etcétera, etcétera. Entonces, pero lo que es concreto, no sé si coincidís conmigo, que las herramientas para la Revolución Verde se presentaron bien, se vendieron bien, fueron fáciles, lo cual creo que la idiosincrasia colombiana es parecida a la argentina en cuanto si nos dan algo bueno y fácil, es doblemente bueno. Entonces nos vendieron un paquetito cerradito que estaba bueno. Ahora vos fíjate que lo que vos planteás es obviamente que fantástico, bajo muchos puntos de vista. Tocaste hasta el aspecto social, pero también digo, no es muy complejo, tenemos que aprender a venderlo porque técnicamente que a vos te toque esa parte es muchísimo más complejo. Deja de ser una receta, digamos, convencional. En un momento Argentina, por ejemplo, estaba de punta a punta, era un sembradío de soja. Todo el mundo tenía la misma receta, iba al campo a hacer lo mismo y todos los campos se veían iguales y la producción era igual. Ahora en este caso entiendo que el planteo es distinto y mucho más complejo, Alexander, ¿verdad? ¿O yo lo veo tan difícil? Yo creo que es un poco cambiar el paradigma, Guillermo,
Porque, digamos, cuando tú lo has mencionado muy bien y lo has descrito muy bien, el modelo de revolución verde básicamente lo que hace es con una molécula solucionar cada problema. Hay arbences, yo utilizo un herbicida, ¿cierto? Hay plagas, utilizo un plaguicida, estoy sacando del suelo nutrientes, estoy exportando del sistema ganadero nutrientes, entonces debo aplicar fertilización sintética y hay que verlo con diferentes matices. Y pienso yo, uno, el económico, es decir, para el caso colombiano los costos de producción se han incrementado notablemente porque son sistemas que son dependientes de insumos. Entonces, hay datos que son, digamos, que nos ponen a pensar y nos ponen a trabajar, digamos, en las instituciones donde hacemos investigación. Por ejemplo, 60%, alrededor del 60% de la producción de leche en Colombia son pobres. Alrededor del 63% de los productores de carne en Colombia son pobres. En Colombia los productores son pequeños productores, no son grandes extensiones de tierra en producción, sino que normalmente la producción tanto de carne como de leche está generada por pequeños productores. Entonces, cuando uno mira esos datos, pues son preocupantes, basados en un modelo que lleva décadas de ser impuesto, ¿cierto? Como esos costos son tan altos, el modelo de revolución verde no se ha aplicado tal cual se diseñó. Quiero decir que los sistemas de leche, en Colombia tenemos diferentes, llamamos diferentes tipos de trópico. Somos una zona, estamos en la zona tórridas, zona tropical, pero manejamos un clima que es caliente, que llamamos trópico bajo de 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar. De 1000 a 2000 llamamos trópico medio y de 2000 a 3000 hablamos de trópico alto. Entonces, en el trópico alto normalmente se concentra la ganadería de leche, principalmente razas especializadas, se produce alrededor del 32% de la leche del país y allí sí el modelo de revolución verde es mucho más expedito, es decir, pasturas mejoradas, monocultivos, fertilizantes sintéticos, etcétera, etcétera. Pero en trópico bajo, que es donde está la ganadería fuerte de carne, y también se produce el 68% de la leche en Colombia, pues los productores no fertilizan. Entonces, al no fertilizar, ¿cierto? Esas praderas y a tener un pastoreo extensivo, pues básicamente los rendimientos en carne o en el desempeño general del sistema son muy bajos. La tasa de natalidad es baja, la ganancia de peso relativamente es baja. Entonces podemos tener nosotros épocas donde hay buenos forrajes en la época de lluvias, donde tenemos ganancias de peso en animales de carne entre 800 y 900 gramos, ¿cierto? Pero cuando llega la época crítica, como tenemos pastoreo extensivo, en muchos casos, en la mayoría de las cosas, no conservamos forrajes. Entonces los animales empiezan a perder 200, 300 gramos al día. Entonces, en promedio tenemos ganancias de peso muy bajas, que están alrededor de los 300 gramos animal día. Y un animal de carne que debería salirme entre 18 a 24 meses, me está saliendo en 3 o 4 años al mercado con 450 kilos. Entonces, esa ineficiencia del sistema y esa vulnerabilidad climática que tienen los monocultivos, pues hace que, por ejemplo, podamos nosotros trabajar con sistemas con árboles, y esos sistemas con árboles están inmersos en los ecosistemas tropicales, también están inmersos en los diferentes ecosistemas a lo largo de América Latina. Pero pues hablando un poco del caso colombiano o del caso tropical, hay muchas especies que estaban en los ecosistemas naturales, en los bosques naturales, que fueron deforestados básicamente para establecer ganadería, y muchas de estas especies cumplen unas funciones muy interesantes, y los árboles son multipropósitos. El éxito de un programa de IATF no depende solo de la hormona, depende de la fisiología, el manejo y la estrategia detrás de cada decisión. En Reproducción Eficiente con IATF en cría, el Dr. Gabriel Bo reúne su experiencia internacional para ayudarte a lograr más preñeces y mejores rodeos. Entra a campusbovino.com y comienza hoy. Netius, la ciencia al alcance de todos. Cuando sentí que se sacaron, ¿qué perdimos con esos árboles? Yo conozco muy poca gente que pueda contestar esa pregunta, por eso aprovecho a preguntarte, digamos, ¿qué perdimos cuando perdimos esas? Si es que perdimos las especies, ¿no? Pues imagino que se pueden reimplantar, pero ¿qué se perdió al dejar? Bueno, entonces existen diferentes prácticas agroecológicas y hablábamos que una de esas prácticas es la incorporación de los árboles en las fincas, es algo que llamamos sistemas silvopastoriles, y debemos recordar que los árboles son multipropósitos. Los árboles
tienen efectos muy importantes en la recuperación y el mejoramiento de los suelos. Por ejemplo, en el Chaco argentino y el Chaco boliviano hay experiencias muy interesantes de recuperación de zonas ganaderas antes trabajadas bajo monocultivos a través de sistemas silvopastoriles. Entonces, los árboles son recicladores de nutrientes. Conforme va lloviendo, ¿sí? Conforme se dan las precipitaciones, el agua va lixiviando las bases, los nutrientes se van perdiendo a través del perfil del suelo. Y las pasturas tienen una profundidad de raíz que es limitante, que limita la toma de agua y la toma de nutrientes. Los árboles, por el contrario, más o menos lo que uno ve de altura en un árbol lo tiene profundidad de raíz, ¿cierto? Entonces esa profundidad de esas raíces permiten la recuperación de nutrientes y de agua, y esa recuperación de nutrientes la hace el árbol, produce biomasa, produce sus hojas, y luego a través de la caída de las hojas, de esa hojarasca, se van enriqueciendo los suelos con materia orgánica, y esa materia orgánica pues va siendo transformada, compuesta por los microorganismos del suelo. Por eso es importante no quemar, abolir esa práctica dentro de los sistemas ganaderos. Y esos microorganismos van liberando los nutrientes, y esos nutrientes van a mejorar los cultivos que estén alrededor del árbol, entre ellos la pastura. También hay árboles que tienen asociación con microorganismos, con bacterias, ¿cierto? Fijadoras de nitrógeno, principalmente las especies leguminosas. Entonces, cuando uno empieza a mirar cuáles árboles debería incorporar en la finca, pues uno debe tener en cuenta qué es lo que yo quiero, cuál es el objetivo del árbol. Entonces, los árboles leguminosos tienen esa asociación con estas bacterias Rhizobio, y empiezan a fijar nitrógeno atmosférico. Entonces es una forma de reducir o eliminar la fertilización química, que es costosa y que también tiene impactos ambientales negativos. Parte del nitrógeno se puede volatilizar a óxido nitroso, en el caso de que utilicemos fertilizantes sintéticos tipo urea. Entonces empezamos a ver cómo el árbol empieza a mejorar los suelos, y empezamos a trabajar con esas relaciones que se dan en la naturaleza. Los árboles también son muy importantes en la conservación de los suelos, más cuando estamos hablando de condiciones de variabilidad y cambio climático. Porque Guillermo, cuando uno mira, hablamos de cambio climático, pero seguramente lo que estamos viviendo en estos momentos en diferentes ecosistemas de nuestros países es variabilidad climática, que son los extremos, ¿cierto? Los eventos extremos normales que se están presentando con mayor frecuencia. Pero podemos decir que en la actualidad posiblemente no estamos viviendo escenarios de cambio climático. Quiere decir que a futuro las condiciones van a ser mucho más drásticas. Entonces, el árbol, en el caso de las precipitaciones fuertes, en Colombia podemos tener en algunos ecosistemas precipitaciones en un solo evento fácilmente de 30, 40, 60 milímetros. O sea, aguaceros totalmente torrenciales que van a impactar negativamente sobre el suelo. El árbol es como una sombrilla, reduce el impacto de la gota para evitar ese golpe directo sobre el suelo que puede generar erosión en este caso hídrico. Pero también el árbol tiene un efecto muy interesante que lo vemos, porque el árbol retiene humedad, y cuando llega la época seca empieza a liberar parte de esa humedad al suelo, y se favorecen las pasturas que están alrededor. Entonces podemos observar que el árbol tiene unos efectos positivos sobre el suelo, y tiene unos impactos también positivos sobre la pastura. Cuando los árboles son fijadores de nitrógeno, lo que se ha encontrado, digamos, en la investigación que se da en el sitio, es que ese nitrógeno es tomado por la pastura y se incrementan los niveles de proteína en la pradera. Quiere decir que si yo hago un análisis bromatológico o un IRS y miro cómo es la calidad nutricional de la pastura que está bajo los árboles leguminosos versus las pasturas que crecen a plena exposición solar, lo más seguro es que voy a encontrar pasturas que tienen mayores niveles de proteína. Entonces empezamos a mejorar la calidad del alimento para mis animales, ¿cierto? Habíamos hablado básicamente que los sistemas silvopastoriles deben tener un manejo integral. Y ese manejo integral es manejar el pasto o la pradera como un cultivo. Quiere decir que deben haber periodos de descanso y de rotación. Entonces, en el caso de América Latina normalmente predomina el pastoreo continuo o el pastoreo alterno, o sea, ganaderías extensivas, pastoreos extensivos. Y eso hace que las pasturas o las praderas, cuando el animal las consume, pues tengan baja calidad, altas fibras, ¿cierto? Bajos nutrientes, y se nos incrementen las emisiones de metano y de CO2 a nivel ruminal. Entonces, una forma de reducir los impactos de la ganadería, ¿cierto? Que son pérdidas energéticas. Ese metano que se está generando a nivel ruminal debería ser
energía para producir carne, para producir leche o para mejorar la reproducción de nuestras vacas. Entonces, cuando empezamos nosotros a analizar, montamos árboles para que mejoren suelos, ¿cierto? Pero además debo manejar la pradera según las condiciones climáticas, porque manejar praderas en el trópico es un tanto diferente a manejarlas en el cono sur. Eh, entonces podemos hablar de los criterios de pastoreo. Lo importante es tener las pasturas que sean suministradas a los animales cuando tienen la mayor cantidad de biomasa digestible, la mayor digestibilidad, ¿cierto? De esa forma vamos a generar menos gases de efecto invernadero y vamos a tener nutrientes para que esos animales tengan la mayor ganancia de peso. Claro. Entonces allí tenemos que tener sistemas de pastoreo rotacional. Pero que también es interesante, que cuando nosotros tenemos altas cargas instantáneas, tenemos muchos animales concentrados en pequeñas áreas, el animal va a consumir mejor la pradera, hay menos pérdidas por pastoreo, quiere decir que vamos a incrementar la capacidad de carga, pero un efecto muy interesante es que esas excretas, esas bostas, esa orina, se concentran en el suelo y nos va a mejorar el ciclaje de nutrientes. Entonces tenemos que, ya la ganadería no es aquella que está degradando suelos, sino es los animales que están concentrados y que están concentrando los nutrientes para que haya un reciclaje de nutrientes. Y en ese orden de ideas, pues hay estudios muy interesantes que nos hablan de las ecologías de las praderas. Entonces, en los sistemas agroecológicos, que siempre buscamos es que haya biodiversidad o diversidad. En ese orden de ideas, es muy importante hablar de los escarabajos estercoleros. Esos escarabajos estercoleros hacen esa función, básicamente, de descomponer la materia orgánica, ¿cierto? Las excretas, porque fíjense que también la ganadería genera emisiones de gases con efecto invernadero a partir de las excretas que están en los potreros. Entonces, esos escarabajos lo que están haciendo es tomando las excretas, enterrándolas, nos están descompactando suelos, nos están enriqueciendo el suelo con materia orgánica y nos están cortando ciclos de algunos endoparásitos o ectoparásitos que hacen parte de su ciclo en el estiércol, en la hosta. Entonces vamos ganando por punta y punta, ¿cierto? Ahora, para que estén esos trabajadores que a veces no los vemos en las fincas, porque hay ganaderos que dicen, no, yo no tengo escarabajos, pero cuando usted monta las trampas, ve que hay un poco de escarabajos que a veces no los vemos, digamos, son más nocturnos, por decirlo. A veces mientras nosotros dormimos, hay especies que están haciendo el trabajo por nosotros. Entonces, para eso es importante tener en cuenta desde el punto de vista sanitario, no trabajar con ivermectinas.